Bueno, buenas tardes. Empezamos con una segunda mesa de este largo día y vamos a ir directos. Nos piden desde la organización que seamos lo más breves porque tenemos que acabar en los tiempos que estaban previstos, pero obviamente los ponentes tienen que decir lo que nos tienen que contar. Así que muchas gracias a todos por estar y sin más preámbulos vamos a comenzar con esta mesa que continuamos un poco con todos los cuidados del injerto, ahora ya pasando del momento de la decisión de cuál es el donante al momento posoperatorio. Empezamos esta mesa con una estrategia de prevención de la DPI que nos va a presentar. Hay un cambio en el programa respecto a lo que nos han dado en papel, pero es el doctor Lucas Hoyos, cirujano del Hospital de Córdoba. Bueno, que aprovecho el momento mientras carga la presentación para agradecer la invitación a nuestro servicio a participar de este evento. Muy contentos de hacer parte de esta iniciativa y esperamos que siga sucediendo cada cierto tiempo. Bueno, yo voy a hablar un poco de la prevención de estrategias en la disfunción primaria del injerto. Cuando Javier me presentó la opción de venir a presentar el tema, pues me di cuenta de que era un tema escandaloso, larguísimo, dificilísimo y complicado. Y luego me dice, no, y tienes que hacerlo en 15 minutos. Y digo, no puede ser. Encima de que es un tema escandaloso de largo, tengo que hacerlo en 15 minutos. Entonces dije, pues nada, lo que tengo que hacer ahora es contar la evidencia que tengo y en función de la evidencia que hay y lo poco que tenemos y sabemos, pues tratar de disminuir el número de errores y por tanto disminuir la tasa de disfunción primaria del injerto. El contenido de esta presentación va a ser básicamente una introducción. Luego vamos a dar las básicas definiciones de lo que es la disfunción primaria del injerto, un vuelo por encima del tratamiento y lo vamos a dedicar principalmente a los factores de riesgo y la prevención de algunos de ellos o intento de prevención de algunos de ellos, tanto en el donante, en el receptor, como en las medidas perioperatorias. No va. Ahora, la disfunción primaria del injerto ha sido llamada de muchas maneras a lo largo del tiempo, edema de reimplantación, edema de reperfusión, lesión injuria pulmonar tras el injerto, disfunción primaria del injerto, fallo del injerto, pero todo eso es lo mismo. La disfunción primaria del injerto es una lesión por isquemia de reperfusión que está identificado, que se produce como resultado de la reperfusión de un órgano que ha estado en un periodo de tiempo de isquemia, que genera en términos globales dos reacciones: una reacción inflamatoria mediada por neutrófilos y células linfocíticas, y una reacción propia del estrés oxidativo y del desgaste mitocondrial y la falta de ATP. Como todos sabemos, esta activación inflamatoria que puede promover o que promueve la disfunción primaria del injerto está promocionada o está condicionada a los efectos propios de la muerte del donante. La injuria celular, como hemos hablado a lo largo del día de hoy, la aspiración por neumonía, la ventilación mecánica prolongada, el tiempo de isquemia, el exceso de fluidos, entre otras cosas, generan un proceso inflamatorio que, asociado a la isquemia propia del órgano, va a terminar en una disfunción primaria del injerto. Estimamos que hay una incidencia global de disfunción primaria del injerto que oscila entre el 10 y el 57%. Se estima que la disfunción primaria del injerto grado 3 a las 72 horas está alrededor del 30%. Si es verdad que a lo largo de los años la incidencia ha ido variando y no es lo mismo la incidencia que presentamos antes del 2010 a la que tenemos hoy en día. Está asociada significativamente con aumento en la morbi-mortalidad de estos pacientes, tiene un aumento en la estancia hospitalaria, en la ventilación mecánica y en la mortalidad a 90 días. Como se muestra en esa gráfica, es especialmente significativa en aquellos pacientes que tienen una disfunción primaria del injerto grado 3, mientras que la grado 1 y grado 2 llevan una línea más o menos similar en cuanto a la morbi-mortalidad. En las gráficas del ISHLT, la disfunción primaria del injerto o el fallo del injerto tiene un impacto importante en la mortalidad a 30 días, a 3 años y a 5 años. Por definición, la disfunción primaria del injerto es un infiltrado en la radiografía de tórax, como un distrés, que se asocia a una hipoxemia y que se presenta dentro del periodo de 72 horas post-reperfusión. En la primera publicación del grupo del ISHLT, del grupo
Para la disfunción primaria del injerto se establecieron como criterios los mismos criterios que se tenían para el distrés, con lo cual es infiltrados en la radiografía asociados a una hipoxemia. Tanto cuanto más grave la hipoxemia, tanto cuanto más severa la disfunción primaria del injerto. Luego en el 2017 se hizo una modificación de estos criterios, simplemente agregando que si no hay infiltrados en la placa, independiente de la oxigenación, el paciente se considera que no tiene disfunción primaria del injerto. Es muy importante saber que todo aquel paciente que es diagnosticado de disfunción primaria del injerto tiene que ser descartadas otras patologías asociadas que pueden confundirse con la disfunción primaria del injerto, como son el rechazo hiperagudo, la hipervolemia, la disfunción cardíaca, la neumonía o infección, y la disfunción primaria del injerto debe medirse con la peor gasometría en los periodos que están entre las 0, 24, 48 y 72 horas. Sin embargo, sabemos también que hay patrones diferentes de presentación de la disfunción primaria del injerto. Esta publicación, que es un poco antigua, se parece bastante a lo que en los siguientes años va a ser el cambio en la clasificación de la disfunción primaria del injerto. Y es que hablamos de una disfunción primaria del injerto precoz, cuya característica predominante es que es de carácter infiltrativo, es decir, es un edema con una hipoxemia que rápidamente resuelve. Mientras que la presentación tardía son aquellos pacientes que desarrollan un proceso isquémico más profundo y finalmente hacen una disfunción tardía, que suele aparecer entre las 48 y las 72 horas. Y son estos pacientes los que se asocian a un mayor grado de mortalidad y morbilidad. Como vemos en la gráfica presentada en este trabajo, los que son clasificados como nivel 1 son aquellos que tienen severa y persistente, es decir, son aquellos que la disfunción continúa a lo largo del tiempo y sobrepasa las 72 horas. Para el tratamiento, la mayoría de los pacientes con disfunción primaria del injerto se mejoran con medidas convencionales, soporte, usualmente medidas invasivas no son necesarias y no hay tratamiento específico. Básicamente lo que hacemos es un paso de la actividad del distrés a la disfunción primaria del injerto o al edema post-trasplante. Son medidas restrictivas de líquidos, ventilación protectora, soporte de oxígeno, antibióticos de amplio espectro. Y cuando las medidas no son suficientes o la hipoxemia refractaria, a veces se utiliza vasodilatadores pulmonares, asistencia en ECMO y demás. Pero como ese no es el foco de nuestra charla el día de hoy, voy a saltar toda esta información y vamos a hablar de lo que vinimos a hablar. Vamos a dar la vuelta a la tostada. Vamos a hablar de los factores de riesgo donante, receptor, aquellos que son modificables y algunas de las características preoperatorias que han demostrado impacto en la disfunción primaria del injerto. Hablando de donantes, estos son características, clásicamente hemos establecido que edades avanzadas, el alcohol, el fumar, el trauma y la aspiración son criterios de riesgo para la disfunción primaria del injerto. Sin embargo, las evidencias que tenemos hoy en día no están muy de acuerdo con estos hallazgos. Por ejemplo, nos hemos dado cuenta que los pacientes, que la edad en realidad del donante no tiene mucho impacto en la mortalidad. Y si lo tiene es en edades extremas. Sin embargo, publicaciones más recientes, digamos la nueva era, han demostrado que donantes mayores no se asocian específicamente a mayor disfunción primaria del injerto, aunque sí pueden asociarse a una mortalidad ligeramente más elevada. En el grupo, hablando de tóxicos o de fumar, no hay evidencia de que los pacientes fumadores tengan un impacto en la disfunción primaria del injerto respecto a los no fumadores. Sí es verdad que hay algunos trabajos que demuestran que aquellos pacientes activos al momento de la donación, o sea que estaban fumando hasta el momento de convertirse en donantes, tienen un ligero aumento en la disfunción primaria, en la tasa de disfunción primaria del injerto, pero todavía no es tan claro. En cuanto al politraumatismo, clásicamente habíamos pensado que los pacientes politraumatizados o con contusiones pulmonares no serían valorados. Cuando extendemos la marginalidad de estos órganos, nos hemos dado cuenta que no existe ningún impacto. Este es un trabajo publicado por los compañeros de Viena, donde muestran que pacientes con politraumatismos, siempre y cuando no estén asociados a politransfusión, pueden ser utilizados con buenos resultados y sin aumentar la incidencia de disfunción primaria del injerto. Hay que tener en cuenta que si el politraumatismo se acompaña de fractura de huesos largos o pacientes con politraumatismo con múltiples fracturas, existe siempre el riesgo de embolismo graso. Y sí hay publicaciones que demuestran que los pacientes con embolismo graso pueden desarrollar disfunciones mucho más severas.
En la broncoaspiración también hay una publicación hecha por los compañeros de Toronto, donde muestran que presencia de líquido biliar o de sales biliares en la vía aérea asociada a un proceso proinflamatorio del pulmón se asocia altamente a disfunción primaria del injerto, con lo cual sabemos que efectivamente la broncoaspiración es un factor de riesgo para desarrollar disfunción primaria del injerto. En cuanto a los receptores, la cirugía previa se establece como un factor de riesgo, pero la relación no es causal, es decir, no es el hecho de tener una cirugía previa el que va a desarrollar la disfunción primaria del injerto, más el hecho de que puede aumentar las necesidades de transfusión, con lo cual son las transfusiones realmente las que están relacionadas. Sin embargo, hay un estudio publicado por los chinos, que nos muestra que las pacientes con cirugía de reducción de volumen, si bien no se asocian a disfunción primaria del injerto, sí que se asocian a un ligero aumento de la mortalidad. Lo mismo podemos decir de aquellos pacientes con algunos diagnósticos concretos. Sabemos que los pacientes con hipertensión pulmonar primaria, con fibrosis pulmonar idiopática o con sarcoidosis, son pacientes que tienen un riesgo intrínseco de disfunción primaria del injerto. Sin embargo, siempre nos preguntamos, ¿y aquellos pacientes con hipertensión pulmonar secundaria? Pues la evidencia al día de hoy muestra que la hipertensión pulmonar secundaria no es un factor de riesgo para disfunción primaria del injerto y que independiente de la presión del paciente, si es manejado, sobre todo con las nuevas tecnologías, el ECMO intraoperatorio, la asistencia y la vasodilatación, la tasa de disfunción primaria del injerto no es tan alta. La obesidad también ha sido clásicamente documentada como un factor de riesgo para el desarrollo de disfunción primaria del injerto, y el mismatching, sobre todo aquellos pacientes que son medidos a la baja, es decir, cuando tenemos un undersizing del injerto, eso aumenta la probabilidad de que el paciente haga disfunción primaria del injerto. Hay un estudio publicado por los compañeros de Toronto que muestran que la mejor forma de calcular el índice de mismatch de los pacientes es utilizando la fórmula calculada de la TLC real del receptor contra la TLC predicha del donante y teniendo un margen de entre 0,8 a 1,2. Y aquí vemos la diferencia en el impacto en la mortalidad. ¿Cuál es el problema? Que entre donantes y receptores no existe un criterio óptimo o un predictor óptimo para diagnosticar o predecir el riesgo de disfunción primaria del injerto. Tampoco tenemos ningún biomarcador que sea un marcador clave para diagnosticar la disfunción primaria del injerto o predecir que un paciente tiene mayor riesgo. De ahí es donde ha venido el desarrollo de aplicaciones que nos permiten establecer el factor de riesgo de los pacientes y hacer un cross de los factores de riesgo que tiene el donante respecto a los factores de riesgo que tiene el receptor y de esa manera reducir las probabilidades de la disfunción primaria del injerto. Este es un link que os dejo por si queréis echar un vistazo. Es un acceso libre de la Universidad de Pensilvania. Ahora vamos a lo complicado, que son aquellos factores que sí que podemos modificar y que se encuentran en nuestras manos a la hora de reducir la disfunción primaria del injerto. Pero es mucha información y muy rápida. Entonces los separé en aquellos que se pueden hacer durante la donación y aquellos que se pueden hacer durante el implante. Todos sabemos clásicamente cómo se preservan los órganos, más o menos Toronto nos ha presentado esta gráfica de estrategias de preservación y hemos usado pues básicamente soluciones soluciones con dextranos sin potasio que se administran anterógrada y retrógradamente, pero siempre hemos omitido que desde el año 99 ya sabíamos que la utilización de solución retrógrada previa al implante también es importante y disminuye la disfunción primaria del injerto. No solamente fue demostrada en el año 99, está recientemente demostrada que si se hace en el banco antes de implantar el órgano, disminuye la tasa de disfunción primaria del injerto. También sabemos todos que hay que dejar los pulmones ventilados al 50%, pero en realidad no sabemos lo que significa. Y lo que finalmente estamos haciendo es colocando un volumen arbitrario de tidal y utilizando eso como un criterio de preservación. Sin embargo, hay estudios que han demostrado que lo que mide realmente la seguridad para disminuir la tasa de disfunción primaria del injerto son presiones controladas. Principalmente, no inflar el órgano a un volumen corriente o a un volumen tidal, sino utilizar presiones como medidas de control para disminuir la tasa de disfunción primaria del injerto. Y finalmente, los cambios asociados a las nuevas tendencias en preservación y control de temperatura, de lo que no voy a hablar porque ya hemos hablado extensamente. En cuanto a actividades que podemos hacer durante el implante, hay dos características que han demostrado ser bastante impactantes a la hora de disminuir la disfunción primaria del injerto. La primera de ellas es disminuir el tiempo de isquemia caliente, es decir, hacer la cirugía más fácil para el cirujano. Eso disminuye significativamente la tasa de disfunción primaria del injerto.
También el tiempo de isquemia. Si bien esta situación no ha sido claramente demostrada y ahora con los cambios de protocolo y los cambios de estrategia de preservación en frío puede que cambie de manera significativa, clásicamente ha sido aceptada como uno de los factores de riesgo para la disfunción primaria del injerto. Y sin lugar a duda, el ECMO y el soporte intraoperatorio con ECMO es una de las características que puede impactar de manera positiva la disfunción primaria del injerto. ¿Por qué? Porque disminuye la necesidad de transfusión, disminuye la necesidad de FiO2 altas durante la reperfusión, que son factores de riesgo para la disfunción primaria del injerto, nos permite hacer una reperfusión controlada y una ventilación protectora, que son criterios que han demostrado ser protectores para la disfunción primaria del injerto, y también nos permite no realizar transfusiones. Aquí en este gráfico muestro el impacto que tiene el uso de, esto es el de los compañeros de Viena, donde sistemáticamente realizan ECMO en todos los pacientes durante el trasplante bipulmonar y tienen una tasa de disfunción primaria del injerto a las 72 horas que prácticamente es inexistente, alrededor del 2%. Y finalmente, una de las estrategias durante el implante, bueno, en realidad es entre el implante y la donación, que es la utilización de preservación pulmonar ex vivo. Introducida por el doctor Steen, ha avanzado mucho entre los años, la doctora Romero ya nos contó bastante al respecto, pero lo que hay que decir es que la perfusión pulmonar ex vivo es una estrategia que no solamente permite evaluar órganos que en otras circunstancias se perderían, sino que ha demostrado que expande el pool de donantes sin tener ningún impacto en la disfunción primaria del injerto, mortalidad postoperatoria, tasa de estancia hospitalaria y ventilación mecánica. Otras estrategias han sido utilizadas a lo largo de los años para disminuir la disfunción primaria del injerto. Aquí traigo una pequeña lista de algunas de las opciones que hay, pero ninguna ha sido aplicada todavía clínicamente con reconocimiento importante. Una de las más interesantes es el uso de alentizumab como terapia de inducción, que ha demostrado un impacto en la reducción moderada de la disfunción primaria del injerto. Para concluir, esta es la última diapositiva, la disfunción primaria del injerto incrementa la mortalidad y la morbilidad, aumenta el tiempo de estancia en UCI, aumenta la incidencia de CLAT, principalmente de tipo BOS. No entendemos muy bien cómo funciona la fisiopatología, pero sabemos que guarda una íntima relación con la isquemia reperfusión y que el diagnóstico es por exclusión. Y la mejor forma de reducir la disfunción primaria del injerto es encontrar un balance entre la optimización del donante receptor, que puede estar utilizando las escalas que os he mostrado, mejorando la calidad y la actividad durante el implante, utilizando ECMO de manera precoz y sin mucha dilación, y estandarizar y mejorar las estrategias de preservación pulmonar durante la extracción para disminuir el golpe de isquemia de reperfusión. Muchas gracias. Bueno, y ahora la doctora Alba González nos va a hablar sobre la ventilación de protección del injerto. Bueno, buenas tardes. Agradecer la invitación a participar en este foro. Voy a intentar ir tan rápida como ha ido Lucas. Y bueno, la ventilación mecánica es una herramienta fundamental en el manejo del fallo respiratorio severo y va a ser esencial en el manejo perioperatorio del trasplante de pulmón, tanto en el abordaje del donante para mantener ese órgano en las mejores condiciones para que sea implantable, como en el receptor una vez implantado. La ventilación protectora nace en el año 2000 a partir de un estudio que se realiza en pacientes con distrés y es una estrategia ventilatoria cuyo fin es minimizar la lesión pulmonar inducida por la propia ventilación mecánica. Esto incluye utilización de volúmenes tidal bajos, entre 6 y 8 mililitros kilo, frente a los 10-15 que se utilizaban anteriormente, mantener adecuados niveles de PIP. Ellos incluso abogan por utilizar niveles hasta 14 centímetros de agua, evitar presiones elevadas en vía aérea, limitando la presión plató a menos de 30 centímetros de agua. Y en los últimos años está muy de moda hablar de la driving pressure, que es la presión plató menos la PIP, y mantenerla por debajo de 14 centímetros de agua. Y eso además es un reflejo de la compliance del sistema pulmonar. Y además, ahí se ve. Yo aquí me he quedado no veo nada, perdón. Sí, pero ¿qué ha pasado en la pantalla? Se ha quedado negra aquí también. Solo he pasado la diapositiva. Se han quedado todos negros. Lo nuestro y... ¿Lo ves?
Bueno, además de la lesión producida por la ventilación mecánica, también vamos a ver una presión, o sea, una lesión inducida por los propios esfuerzos del paciente durante el esfuerzo inspiratorio excesivo y las disincronías de la ventilación mecánica. Hace ya más de 60 años que se hizo el primer trasplante pulmonar, ya hemos visto cómo se están incrementando la complejidad de los receptores, también que hay una tendencia hacia la aceptación de órganos que antes eran considerados subóptimos, pero que ahora cumplen todos los criterios y todos los estándares internacionales para ser implantados. La disfunción primaria del injerto nos acaban de decir que es la principal causa de mortalidad precoz, pero no solamente vamos a encontrar esta complicación pulmonar, podemos encontrar la neumonía del donante, el rechazo agudo y hiperagudo, la lesión del nervio frénico, también podemos encontrar complicaciones extrapulmonares, como puede ser algo tan simple como un síndrome confusional, las nada desdeñables complicaciones gastrointestinales, todas ellas, produzcan o no alteración del intercambio gaseoso, lo que hacen es retrasar la extubación, porque al final necesitamos una ventilación mecánica más prolongada. A este respecto, no vamos a encontrar estudios controlados, randomizados, de estrategias ventilatorias en el receptor pulmonar. Lo que sí vamos a encontrar son experiencias de centros trasplantadores e incluso algún estudio a partir de alguna encuesta internacional. Y desde el 2021 disponemos de unas recomendaciones de consenso para el manejo anestésico y el manejo posoperatorio de los receptores de trasplante pulmonar. En el 2021, las principales sociedades científicas en relación con el trasplante de pulmón publican estas recomendaciones, y respecto a la ventilación intraoperatoria hablan del volumen estadal de 6 mililitros kilo, maniobras de reclutamiento, PIP adecuada, mejor un modo presiométrico, la valoración de la función del ventrículo derecho, el peso del donante. Parece que dicen poco, pero dicen bastante. Incluso hablan del soporte extracorpóreo intraoperatorio. Y respecto al posoperatorio, nos dicen que estas recomendaciones son idénticas a las del intraoperatorio y que no las van a repetir. Entonces, bueno, parecen unas recomendaciones muy escasas para los distintos casos clínicos que nos podemos encontrar en el posoperatorio del receptor pulmonar y además la complejidad de los mismos. Entonces, aunque la evidencia de los beneficios de la ventilación protectora en el distrés ha sido de forma amplia, utilizada y aplicada al manejo del trasplante pulmonar, este abordaje puede no considerar de forma adecuada los diferentes cuadros de fallo respiratorio del receptor pulmonar y tampoco tiene en cuenta la fisiología del injerto. Vamos a tener un injerto que carece de circulación bronquial y esto va a comprometer a veces la sutura bronquial. Cuanto más si utilizamos PIPs elevadas como propone la ventilación protectora. Aparte vamos a carecer de inervación del injerto que puede producir una vasoconstricción hipóxica alterada. Vamos a someter al injerto a una isquemia fría, caliente, la reperfusión, la respuesta inmune del receptor, por no hablar del drenaje linfático. Vamos a tener una barrera linfática bloqueada. Eso va a producir que en el intersticio se acumule agua, se acumulen células T, se acumulen macrófagos, y ya lo decía Guyton en los años 50, con una barrera linfática bloqueada, incluso con presiones hidrostáticas bajas o normales, podemos tener un pulmón que se nos va a encharcar. O sea, va a ser una clínica muy específica. Cualquier injuria sobre el pulmón lo vamos a ver en forma de edema pulmonar. Pero además del injerto, debemos tener en cuenta las características de los pacientes según la etiología del fallo respiratorio. No vamos a ventilar igual a un obstructivo que a un restrictivo, y no vamos a hablar de la hipertensión pulmonar, que hay que ventilarles de la forma más fisiológica posible, por lo que hemos visto esta mañana de la interacción corazón-pulmón. Entonces, por ejemplo, en el enfisema, cuando hacemos un trasplante unipulmonar, vamos a encontrar... Se me está cayendo Bueno, vamos a tener distintas... Perdón. En el trasplante unipulmonar vamos a tener distintas... ¿Se me oye, no? Vamos a tener distintas propiedades en los dos pulmones, por lo que vamos a intentar realizar un weaning precoz y una extubación precoces. En cambio, cuando se produce una disfunción primaria del injerto, lo que nos vamos a encontrar es un atrapamiento en el pulmón nativo con desplazamiento mediastínico e inestabilidad hemodinámica.
A este respecto, el grupo de la ISHLT respecto a la disfunción primaria del injerto, pues al manejo ventilatorio solo le dedica un párrafo y nos dice que, bueno, que debemos usar ventilación protectora con la PIP como la principal base de la terapia. En cambio, en el 2005 sí que hacían referencia a este caso concreto y hablaban de la ventilación diferencial. También hacían referencia a la ventilación protectora. Y entonces, en mi hospital lo que hacemos en estos casos es utilizar un tubo de doble luz contralateral al injerto para no dañar la sutura bronquial. Utilizamos 2 respiradores y esto conlleva una sedación profunda. Este es el caso de una señora de 56 años con un trasplante unipulmonar izquierdo por EPOC, que salió de quirófano con la placa que veis a la izquierda y mucha inestabilidad hemodinámica por el atrapamiento que se producía. Le colocamos un tubo de doble luz derecho y con eso conseguimos controlar la inestabilidad hemodinámica y no así la ventilación, que no era adecuada, y le tuvimos que añadir una ECMO, la tuvimos que asociar a una ECMO venovenosa, con buen resultado final. En las enfermedades intersticiales, una de las principales características que nos vamos a encontrar son cajas torácicas muy reducidas, por lo que se va a producir una discordancia entre el tamaño del donante y el tamaño del receptor. En esto que ocurre, cuando el donante y el receptor pesan lo mismo, se produce el match perfecto. No vamos a tener problema a la hora de ventilar. Cuando el donante pesa mucho menos que el receptor y calculamos el volumen tidal en función del receptor, lo que tenemos es un volumen tidal, nos metemos en los volúmenes tidals lesivos de los que hablábamos antes y que se utilizaban antes del año 2000. Y nos ocurriría lo contrario con los enfisemas, ¿no? Con cajas torácicas grandes. Entonces, las prestigiosas universidades de Estados Unidos, junto con Wiesbaden en Alemania y Melbourne en Australia, deciden hacer una encuesta internacional para describir las prácticas comunes de ventilación mecánica después del trasplante de pulmón. Mandan la encuesta a 111 programas de trasplante de Estados Unidos y a 470 miembros del Consejo Pulmonar de la ISHLT. De los casi 600 invitados a participar en la encuesta, tan solo 149 de ellos contestan. Y bueno, hablan de los distintos modos de ventilación, unos son modos presiométricos, otros son modos volumétricos, pero llama la atención que los volúmenes tidal eran determinados a partir del receptor. El 36% de los que contestan dicen que disponen de un protocolo de ventilación mecánica, pero solo 23 de ellos están dispuestos a compartir su protocolo. Y finalmente solo 5 lo comparten. Y de estos 5 que lo comparten, tan solo la Clínica de Cleveland y la Universidad de Iowa calculan el volumen tidal a partir del peso del peso del donante. Entonces, la conclusión de esta encuesta es que la mayoría de los respondedores utilizan ventilación protectora basada en las características del receptor, y que las características del donante muy a menudo no son consideradas y frecuentemente no son conocidas por el equipo que maneja la ventilación mecánica después del trasplante, entre los que me incluyo. Entonces, otro cuadro clínico diferente, la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial pulmonar. Estos pacientes son extremadamente complejos, necesitan pseudoanalgesia los 5 primeros días o incluso una ECMO venoarterial profiláctica, como nos han contado esta mañana. Del ventrículo derecho no voy a decir nada, porque yo ya creo que lo ha contado Ana esta mañana y no hay más que decir del ventrículo derecho. Solo quiero hacer puntualizar el ventrículo izquierdo. Nos olvidamos del ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo, después del trasplante de pulmón, se encuentra con que le llega una precarga que hasta ese momento no le llegaba, por lo que pueden hacer disfunciones diastólicas transitorias del ventrículo izquierdo y nos vamos a encontrar PCPs elevadas, que si somos puristas con la definición de la disfunción primaria del injerto, no se trataría de una disfunción primaria del injerto, sino de un edema agudo de pulmón. Y luego además a veces les sometemos a poscargas que nos parecen normales, porque 13,7 de tensión nos parece normal, pero es un ventrículo que hasta hace nada ha estado con triple terapia, manteniendo unas presiones arteriales medias entre 55 y 60. Entonces, bueno, importante también la interacción de la ventilación mecánica sobre el corazón derecho y el corazón izquierdo. Un corazón derecho disfuncionante, ¿le vamos a hacer maniobras de reclutamiento agresivas? Pues parece un poco sensato, ¿no? También debemos evitar altos niveles de PIP en ese ventrículo disfuncionante. Si tenemos en cuenta el acople, la interacción pulmón-corazón en el trasplante de pulmón, especialmente en los pacientes con hipertensión pulmonar, debemos ser muy cuidadosos en esta interacción corazón-pulmón. Y aquí presento el caso de una chica de 27 años que era una hipertensión pulmonar con triple terapia, se hizo un trasplante bipulmonar con CEC.
La chica salió con una placa aceptable, con una PAFI buena, y la mantuvimos dormida 5 días, que es el protocolo que tenemos para este tipo de pacientes. Y con los días, una vez controladas las precargas, con precargas bajas, intentábamos desconectarla y cada vez que la desconectábamos de la ventilación mecánica nos hacía un edema pulmonar que le duraba 2-3 horas y al día siguiente volvíamos a la carga. Entonces, hablando con cardiología, nos hablaron del edema pulmonar flash, que se relaciona con crisis hipertensivas en pacientes que tienen disfunción diastólica del ventrículo izquierdo. El tratamiento de esta paciente fue control de precargas, un control muy estricto de precargas, y tuvimos que hablar con la enfermería para que por favor le pusieran el antihipertensivo con presiones arteriales medias por encima de 60 para evitar el edema pulmonar. Entonces, en estos pacientes hay que hacer un abordaje integral. Es muy importante la causa del fallo respiratorio, porque en el postoperatorio inmediato sí vamos a tener más o menos la causa filiada, pero ya cuando van pasando los meses, el manejo interdisciplinar, junto con neumología y con cirugía torácica, nos permite un poco ver qué está pasando cuando ocurre un fallo respiratorio tardío. Ese es el protocolo de Toronto. Ellos evitan PIPs por encima de 12 centímetros de agua. El protocolo de la Universidad de Iowa también hablan de niveles máximos de PIP de 10 centímetros de agua, y ambos protocolos recomiendan traqueostomía precoz y ECMO precoz. Si tienes que utilizar una PIP de 12 en un paciente que acaba de salir de quirófano, a lo mejor es que tienes que plantearte una ECMO venovenosa en vez de intentar poner 12 de PIP. Y simplemente para concluir, voy a volver a lo que decía la ISHLT hace 19 años, y es que dentro del abordaje de la ventilación protectora se necesitan más estudios controlados para determinar el modo de ventilatorio óptimo en un marco tan específico como es la disfunción del injerto pulmonar. Y nada más. Fenomenal. Continuamos la mesa. De nuevo, el doctor Martínez, cirujano del Hospital 12 de Octubre, nos va a presentar el trasplante pulmonar centrándose en la hipertensión pulmonar primaria con sus particularidades y resultados. Gracias, Iván. Bueno, muchas gracias a todos por la asistencia de nuevo, y gracias también al comité organizador por la invitación. Nada, a lo dicho, en esta charla vamos a hablar de los receptores con hipertensión pulmonar primaria, de sus particularidades y de los resultados. Y para ello, bueno, pues comenzamos con esta diapositiva ofrecida por la ONT y por el Registro Nacional. En ella nos ofrecen la tasa de supervivencia de las principales indicaciones, y en ella pues vemos que los pacientes con hipertensión arterial pulmonar efectivamente es la cuarta causa de supervivencia al año. Lo vemos de manera más tangible en esta diapositiva, en la que nos ofrecen los datos. La supervivencia al año de los pacientes con hipertensión pulmonar es del 68,2% y es la cuarta si exceptuamos el retrasplante. Sin embargo, cuando la condicionamos a una supervivencia a 3 meses, pues esa supervivencia se iguala al resto. De igual manera que cuando vemos la supervivencia a largo plazo, es una de las indicaciones que tiene una supervivencia mayor. Por lo tanto, pues efectivamente estos receptores presentan una serie de particularidades importantes que vamos a estratificar sobre todo pues a 3 niveles para organizarlo. Presentan unas particularidades pretrasplante, donde vamos a hablar sobre todo de la importancia de la estratificación pronóstica de estos pacientes, de la remisión precoz, del manejo de estos pacientes en lista de espera, que ya se han hablado algunas particularidades. Vamos a hablar de particularidades peritrasplante, también se ha hablado de la inducción y el manejo anestésico, y muy breve del manejo quirúrgico, y algunas de ellas del posttrasplante, pues sobre todo, como ha dicho el doctor Hoyos, las complicaciones, sobre todo el edema del pulmón y la disfunción primaria del injerto, y por último, brevemente, resultados. Vamos con las pretrasplantes. Hablábamos de la importancia de la estadificación pronóstica, que es vital para pues la remisión precoz de estos pacientes, para el listado y sobre todo pues para decidir si estos pacientes son candidatos o no al trasplante y cuándo. Y para ello pues nos vamos a apoyar fundamentalmente en 4 grandes grupos de ítems. Los que llamamos factores no modificables, que obviamente nos vienen dados por parte del paciente, como son la edad, el sexo y sobre todo más relevantes, la genética. Estos pacientes en ocasiones
presentan genéticas y asociaciones familiares que son de mal pronóstico y etiologías también de mal pronóstico, como son pues, bueno, la enfermedad veno-oclusiva crónica, la hipertensión tromboembólica, la asociada a cardiopatías congénitas, etc. Otros factores sobre los cuales sí podemos actuar, los factores modificables, y que vamos a medir sobre todo pues, con la clase funcional, test de 6 minutos, ergospirometría, ecocardio, la hemodinámica, y con las escalas que ya se conocen de la ECS, de la RS, la escala Reveal, que nos pueden dar un grado de gravedad de estos pacientes. Va a ser muy importante sobre todo también monitorizar la respuesta al tratamiento, ver si estos pacientes consiguen, los pacientes que inicialmente estratificamos como de alto riesgo, pues tras ese tratamiento conseguimos reducir ese riesgo. Vamos a ver si ese ventrículo derecho también conseguimos estabilizarlo o remodelarlo y ver si conseguimos con el tratamiento que el paciente mejore su capacidad al esfuerzo. Y si el paciente también desarrolla pues a lo largo de este seguimiento pretrasplante complicaciones pues en forma de insuficiencia cardíaca fundamentalmente, síncopes, arritmias, dilataciones, aneurismas de la arteria pulmonar o compresiones del tronco izquierdo. Con estos factores pues establecemos unos criterios de derivación apoyados en los de la ISHLT del año 2021 y básicamente pues son pacientes que tienen edades menos de 60 años, con clases funcionales 3 y 4 a pesar de la triple terapia, enfermedades o pacientes que progresan de manera rápida, esa presencia de factores de mal pronóstico, el inicio o el aumento de requerimientos de análogo de prostaciclina son de mal pronóstico y también esas indicaciones concretas, esos subtipos de los que hablábamos, los pacientes con enfermedad veno-oclusiva, los pacientes con tromboembólica que no tienen indicación quirúrgica, la hipertensión que se asocia a enfermedades del tejido conectivo como la esclerodermia o la hipertensión que se asocia a cardiopatías congénitas. Y los criterios de trasplante derivados de ellos pues son bueno, pues un poco en esa línea, hipertensión arterial de triple terapia con dosis altas ya de análogos de prostaciclina, donde ya no tenemos más margen de tratamiento, pacientes que desarrollan insuficiencia cardíaca derecha, en los que progresa también rápidamente, esa aparición, decíamos, de síntomas de alarma como los síncopes, esos pacientes que tienen clases funcionales ya muy malas o que recorren pues, menos de 350 metros en el test de 6 minutos, aquellos que tienen un consumo pico de menos de 12 mililitros minuto kilo, o datos de mal pronóstico también hemodinámicos como presión de la arteria de la aurícula derecha más de 14, índices cardíacos menos de 2 y esas indicaciones que comentábamos de enfermedad veno-oclusiva o tromboembólica que sabemos que son de mal pronóstico. A ver si consigo pasar. No consigo pasar. Ahora sí. Bueno, hablábamos de estas particularidades pre-trasplante y ahora hablamos de las particularidades durante la estancia en lista de espera. Se ha comentado ya en ocasiones, estos pacientes van a ser subsidiarios en múltiples ocasiones de procedimientos bueno, pues como septostomías o de asistencias cardiorrespiratorias previas al trasplante, que las vamos a usar bueno, pues como terapias en caso de fracaso del ventrículo derecho, que son refractarias a tratamiento médico y que van a hacer que estos pacientes lleguen al trasplante y que se pueden mantener también en el caso del post-trasplante en caso de ser necesario. Ya sabemos que nos dan ese soporte respiratorio o respiratorio y hemodinámico y las vamos a contemplar fundamentalmente en aquellos pacientes en los que ya tenemos bueno, pues datos de compromiso hemodinámico con índices cardíacos menos de 2, con tensiones de menos de 65 milímetros de mercurio con inotropos y análogos de prostaciclinas a dosis altas, o en caso de fallo respiratorio, pues en caso de, bueno, pues de PAFIs de menos de 100 o gradientes alveolo-arteriales de más de 500. En la fotografía vemos ahí una paciente con ese ECMO puesto, despierta, pues tomando su comida. Vamos a hablar de particularidades ya en el caso del peritrasplante. Y aquí pues, la doctora González ya ha hablado de manera importante de la importancia de la inducción y del manejo anestésico, que en estos pacientes pues, es todo un reto. Y en estos casos pues, los compañeros se van a encontrar con pacientes
como los que vemos en las fotografías, como una fracción del ventrículo derecho del 12%, con una presión de la arteria pulmonar que prácticamente pues, roza la presión arterial sistémica y con un ventrículo derecho que gana terreno al ventrículo izquierdo y que lo tiene ahí acogotado. Y por tanto, pues en estos pacientes va a ser de gran importancia una monitorización exhaustiva del paciente despierto previo a la inducción y que va a incluir obviamente tensión arterial invasiva y un catéter Swan-Ganz de la arteria pulmonar. Van a requerir fundamentalmente soporte inotrópico y vasopresor durante la inducción para que no se nos vengan abajo en ese momento. Obviamente hay que mantener también todo su tratamiento previo de la hipertensión arterial pulmonar en forma de sildenafil o prostanoides y en algunos casos también óxido nítrico. Y ya nos ha hablado la doctora González de la importancia de la ventilación mecánica protectora y también no consta en la diapositiva de la importancia de la monitorización con ecocardiografía. En cuanto al manejo quirúrgico, pues probablemente es de lo menos que tengo que decir. En estos pacientes fundamentalmente se considera prácticamente en todos los casos ya desde hace muchos años el trasplante bipulmonar de elección y ya hemos hablado de que en todos los casos estos pacientes van a precisar un soporte intraoperatorio, pues bien en forma de ECMO o de CEC. Nos vamos a encontrar, si bien es cierto, trasplantes complejos en ocasiones, con corazones de gran tamaño, dilatados y que tenemos que manipular en ocasiones para conseguir ver la anastomosis izquierda, aunque consigamos un adecuado drenado y un adecuado vaciado del corazón. Y en otras circunstancias, por suerte poco frecuentes, nos vamos a encontrar, como en la fotografía, pues con aneurismas de la arteria pulmonar que también nos ofrecen complicaciones a la hora de la anastomosis arterial o arterias pulmonares de pared muy fina que también nos originan problemas pues a la hora de hacer esas anastomosis. Por último, nos vamos a centrar en las particularidades post-trasplante de estos receptores y hablamos pues de las complicaciones. Lo han anticipado los compañeros de mesa. Estos pacientes tienen un riesgo elevado de complicaciones en el posoperatorio y son las que parece que conllevan esa alta mortalidad. Estos pacientes, como en la imagen, pues van a padecer con frecuencia disfunción primaria del injerto, edema agudo del pulmón. Van a presentar también crisis agudas o hipertensivas de la hipertensión pulmonar. Se ha hablado también de la problemática de la disfunción sistólica transitoria del ventrículo izquierdo como consecuencia de esa compresión del ventrículo derecho que está dilatado. Y también se ha comentado la importancia de la disfunción diastólica grave con PCPs elevadas que pueden conllevar ese edema. También existe la posibilidad de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho y las consabidas complicaciones pues, derivadas del soporte intraoperatorio, bien con CEC o con ECMO. ¿Cuál es la experiencia de nuestro hospital? Bueno, en el año ya 2018, el doctor Quezada, al que le agradezco parte de esta presentación, ya se publicaron los datos de nuestro servicio. Por aquel entonces, el Hospital de Octubre ya comenzó su andadura en trasplante en 2008 y a partir del año 2010 comenzó a trasplantar pacientes con hipertensión arterial pulmonar, gracias a que pues en el centro se cuenta con una unidad de cardiología que es referencia nacional y por lo tanto pues a ellos les debemos gran parte del éxito y gran parte de que estos pacientes se pudieran trasplantar en nuestro centro. Por aquel entonces se realizaron 145 trasplantes y 28 de ellos, supone un 16%, pues eran pacientes con hipertensión arterial pulmonar primaria. 20 de ellos eran primarias, propiamente dichas, y en 8 casos eran enfermedades tromboembólicas. Tromboembólicas no, venoclusivas. En la tabla de la derecha, pues se ve una breve reseña de los datos pretrasplante. Y en cuanto a los resultados post-trasplante de estos pacientes, pues se observó que estos pacientes tuvieron un 11 casos, un 40% prácticamente de disfunción primaria del injerto y disfunción primaria del injerto grado 3 en un 21%. Se determinó que hubo un edema agudo de pulmón en 8 casos.
Se precisó del ECMO en el post-trasplante en 5 casos, hasta un 15%. El tiempo medio de ventilación mecánica fue de 11 días y se precisó de traqueotomía prácticamente hasta casi en la mitad. La estancia en intensivos fue de 18 días y la estancia global hospitalaria pues fue casi de en torno a un mes. Sin embargo, bueno, pues la mortalidad hospitalaria fue de un caso al 7º día por una neumonía y la mortalidad global de la serie por ese entonces pues fue de 4 casos, que no está el porcentaje, pero es en torno al 14%, 15%. La supervivencia precoz de esta serie pues fue buena, fue del 95% al primer mes y del 84% a los 3 meses, bueno, pues con una mortalidad hospitalaria inferior al 5%, y esta supervivencia efectivamente tampoco se vio condicionada en caso de los trasplantes urgentes o electivos o las hipertensiones pulmonares estándar o diferentes a las enfermedades veno-oclusivas. Tampoco se vio diferencias en cuanto a supervivencia cuando comparábamos la etiología de hipertensión pulmonar con las etiologías convencionales en cuanto a supervivencia en los mesos precoces. Y por dar unos datos actualizados de la serie actual, bueno, pues del 2008 al 2013 ya se han conseguido realizar 474 trasplantes y 60 casos, supone el 13% de la serie, son pacientes con hipertensión arterial, en este caso son 41 hipertensión primaria y 19 casos enfermedad veno-oclusiva. En la izquierda hay unos breves datos generales de los pacientes. Bueno, llama la atención, bueno, pues lo que se ha comentado, que se consiguen trasplantar antes del año, el 40% se trasplantan en situación de urgencia cero, en ocasiones nos vienen remitidos en situaciones precarias y, sin embargo, se usó ECMO pretrasplante en un 5% de los casos. El tiempo de ventilación mecánica fue de 13 días de media. Se usó la ECMO en 6 casos, es un 10%, la traqueotomía sigue precisándose de manera elevada. La disfunción primaria del injerto se cifró en un 25% y de disfunción grave, bueno, pues en un 13%, que es una tasa bastante aceptable. La disfunción del ventrículo derecho se ve en un 32% de los casos y las reintervenciones, que en ocasiones pues, se pueden dar por el sangrado, son de 8%. La mortalidad global de la serie pues, es un cuarto de los pacientes. Y la supervivencia de esta serie global de los pacientes con hipertensión arterial pulmonar es del 86% el primer año, a los 3 años 83% y a los 5 años del 80%. Bueno, y para acabar, pues podemos decir que los pacientes con hipertensión pulmonar, la estratificación pronóstica es fundamental pues para referir precozmente a estos pacientes a las unidades, incluirlos en lista y monitorizarlos en lista de espera. Es básico contar con los centros de referencia que tienen programas de hipertensión pulmonar y trasplante con experiencia para el manejo de estos pacientes, dada la importante complejidad de los mismos. El ECMO ya sabemos que es una terapia efectiva, tanto como puente para el post-trasplante. Ya hemos comentado que el manejo posoperatorio de estos pacientes pues, es de alta complejidad y presentan un alto riesgo de complicaciones y bueno, pues en nuestra serie la supervivencia precoz y a largo plazo de estos pacientes es buena y bueno, no difiere de otras etiologías. Bueno, gracias a todos. Os dejo con una fotografía en la que se ve ese trasplante de esa arteria con el aneurisma y bueno, pues cómo queda morfológicamente, que no es bonita, pero la paciente está ahí, sigue viva. Gracias. A continuación, el doctor Alfonso Morcillo nos hablará sobre el trasplante pulmonar con un grupo sanguíneo AB0 incompatible. Buenas tardes. Bueno, pues yo la verdad es que quiero mucho a mis amigos, quiero muchísimo. Y entonces aquí en esta sala hay varios amigos míos y quiero dedicar esta entrada a 2 de ellos, porque que a un cirujano le ponga incompatibilidad AB0, pues no sé cómo agradecerlo, la verdad, sé que ya no me queréis. En efectividad voy a decir los nombres para que quede constancia, soy la doctora Bella, doctor Campo Cañaveral. Gracias por contar con el Hospital La Fe para presentar esto. Bueno, pues los cirujanos somos bastante, los de trasplante no, pero los que no de trasplante les cuesta trabajo decir palabras con más de 5 sílabas y nosotros empezamos con incompatibilidad. Pero antes de esto vamos a ver exactamente si estamos todos hablando de lo mismo. Nosotros hablamos de trasplante incompatible
donde hay incompatibilidad mayor. Decimos que es compatible, cuando en verdad es una incompatibilidad menor. Hablamos de isogrupo y no hablamos de subgrupos. Luego veréis que los subgrupos empiezan a tener su relevancia. Aquí se van a plantear muchas interrogantes y prácticamente no se va a plantear ninguna solución. Pero es importante que de aquí salgáis con ciertas nociones y que habrá cosas que habrá que empezar a tener en cuenta. ¿Nuestro entorno cuál es? Pues básicamente que isogrupo hacemos el 94,4% de los pacientes. Esta es la cifra de los últimos 10 años, creo que me pasó la doctora Cola, agradezco. Compatibles o incompatibles menor, 5,5, incompatibles 0,1%. La media de edad pues está un poco igual. Básicamente, cuando hacemos trasplantes compatibles, pues lo que más hacemos es de 0 a B en la segunda posición, y luego tenemos de A a B y de B a B. En cuanto a las indicaciones, pues repartidas sobre todo entre la EPI del EPOC y luego en menor grado ya la fibrosis quística de la hipertensión pulmonar. Voy a ir rápido, les digo a las moderadoras. Entonces dice, bueno, pues si verdaderamente no es compatible, es decir, estamos hablando de una incompatibilidad menor y de isogrupo, que es totalmente compatible, pues a lo mejor tendremos diferencias en lo que es el rechazo agudo, en lo que es el rechazo crónico, en la supervivencia. Pues no es así. En el rechazo agudo no nos sale, es decir, da igual que sea compatible, que sea isogrupo. En la difusión crónica exactamente igual. Y en la supervivencia, pues exactamente igual. Todo esto que os estoy contando, dice, bueno, pues ya está, ya se acaba la charla. Pues no es tan así, porque luego veréis que empiezan a surgir dudas en muchas cosas. Y lo más importante, y luego lo repetiré, es que en pulmón no hay experiencia, ni hay protocolos, ni nada. Pero no solo en nosotros, en los renales, que tienen mucha experiencia en esto. Acordaos que los renales hacen trasplante renal vivo, donante vivo. En pulmón no. Ellos pueden planificar la fecha, nosotros no. Eso es importante. Vamos a terminar de hablar de nuestro entorno y nuestra experiencia solicitada a la ONT, los pacientes que ha hecho un esfuerzo Elizabeth Cole y otros compañeros de aquí, la cual agradezco la transmisión de los datos, pues tenemos 7 pacientes. Son 7 pacientes que, salvo uno, no han sido intencionados ninguno. Han sido errores administrativos. No está mal, desde 1600, no sé cuántos llevamos, que haya 7, pues no está mal. Por supuesto no me ponen los nombres, ahí tienen las supervivencias, son erráticas, uno sobrevive 5,9 años, otros 24 horas, otros 63 días, ese es un caso nuestro, sí que os puedo hablar, es un paciente que tuvo que retrasplantarse y luego falleció por infección respiratoria, y sobre todo el caso más importante es el P5, el P5 tenía 15 meses, y era un paciente que estaba evidentemente en código 0, y dada la inmadurez del sistema inmunitario de los niños, pues se decidió hacer una incompatibilidad para conseguir un mayor pool de donantes. El primero que saliese, ese se lo vamos a poner y ya está. La verdad es que este chaval pues fue bien llevado. O sea, cuando analizas el caso y haces una crítica, incluso intentas hacer una crítica feroz, a ver qué hemos hecho mal, pues está bien hecho. Es un paciente que se trasplanta y se monitorizan las isoaglutininas. Y los títulos siempre han sido bajos, de 1 a 2, ¿no? Entonces, luego al final es cierto que la inmunosupresión era errática, porque a los niños es muy complicado saber cuántos se han tomado. Entonces, a veces te salía tacrolimus de 15. Entonces decía, es que esto ya estamos un poquito pasados de tiempo para tener niveles de 15 de tacro, ¿no? Al final hizo una infección fúngica, un rechazo crónico. Además, como se había ido transfundiendo varias veces, se puso en un PRA de casi 90, y entonces ya con la infección fúngica y todo, pues ya dijimos, pues hasta aquí hemos llegado. Y el pobre falleció a los 22 meses. Esa es nuestra experiencia. Pero ¿cómo lo manejamos? Entonces, dice, bueno, ¿qué hacemos? Vale, pues hay que aprender de los que más saben. Los que más saben son los de riñón. ¿Podemos planearlo? No. No podemos planearlo prácticamente. Es decir, los de riñón lo que hacen es unas cosas muy... Bueno, pues han aprendido de sus errores y dicen, bueno, nosotros tenemos pacientes que podemos desensibilizar primero. Luego le hacemos el trasplante y lo podemos hacer un fenómeno de acomodación que luego explicaré. La desensibilización tiene exactamente tanto número de protocolos como número de centros que hacen trasplante incompatible. Y eso lo digo yo, lo dicen ellos. Entonces, ¿cómo lo manejamos? Pues bueno, ¿ha sido intencionado o ha sido un error administrativo? ¿Hemos querido hacerlo así, incompatible, o ha sido un error administrativo? Pues si es intencionado, lo que hacemos, lo que nos encontramos es
un rechazo hiperagudo generalmente. Si aparece un rechazo hiperagudo, tienes que ver dos cosas. Nos hemos equivocado en el HLA, nos hemos equivocado en el AB0, eso es lo primero. Tratamiento: corticosteroides, timoglobulina, aféresis, llámese inmunoabsorción, recambio plasmático, lo que queráis, o un retrasplante incluso. Si es intencionado, lo ideal, primero, si tiene HLA positivo, no recomienda a nadie que se haga, porque el paciente va a ir mal. El subgrupo A2, ¿por qué hablo? Acordáis que una de las primeras diapositivas he dicho, ojo con los subgrupos. Dentro del subgrupo A está el grupo A1, hay muchos subgrupos, y grupos sanguíneos ya hay la repera. Pero el grupo A1 expresa 1 millón diferente de tipos de antígenos, el A1 y el A2, 300.000. Y la carga antigénica es mucho menor. Es decir, que siempre va a reaccionar menos contra el subgrupo A2 que contra el subgrupo A1. ¿Qué hacemos entonces? Vale, pues ya lo tenemos y podemos hacer dos cosas. Ya hemos decidido, vamos a hacerlo incompatible. Lo que hicimos con el chico, vamos a monitorizar anticuerpos, que siempre salieron bajitos, con lo cual no hay que hacer nada más. Es cierto que en el chaval, se me ha olvidado, el chaval durante la cirugía se hizo un procedimiento de inmunoabsorción, ¿vale? Intraoperatorio. Y la otra es decir, bueno, pues vamos a ir a por todo y hacemos una actitud agresiva, lo de siempre. Las aféresis para eliminar el anticuerpo, el rituximab, que el rituximab lo que hace es que prácticamente hace un efecto citolítico sobre las células B, no sobre las células plasmáticas. La diferencia es que una célula plasmática es una célula B activada y produce anticuerpos. Entonces va contra las células B para que no se formen células plasmáticas. Y luego la globulina antitimocítica actúa sobre todo sobre las células T. Como he dicho, en niños, si tiene por debajo de 2 años, pues se puede plantear. Hacer lavado enzimático con el ex vivo, pues luego lo veremos. Convertir en 0, bueno, pues está en ciernes, está empezando eso, y veremos a dónde va a llegar. Parece que es una idea que está comprobada. ¿Cuál es la meta? Sobre todo, la titulación de anticuerpos, 1/8, determinado por la hemaglutinación. En verdad, la citometría sería el método ideal, pero asistencialmente no es factible, es mucho más rápida la hemaglutinación. ¿Y qué herramientas tenemos? La plasmaféresis, que se puede hacer con doble filtrado, con recambio plasmático. Hay infinidad de tipos de aféresis o de inmunoabsorción. Antiguamente se hacía esplenectomía, que hacía lo mismo que el rituximab, retiraba las células B. Y luego se pone inmunoglobulina intravenosa para el rebote de anticuerpos que suelen hacer estas maniobras. ¿Qué es la acomodación? Pues la acomodación, lo que os decía, pues resulta que en los años 80 se dan cuenta de que habían hecho trasplantes incompatibles y que no pasaba absolutamente nada. Entonces dice, bueno, a ver si es que no hay anticuerpos circulantes, pues sí que lo había. Pues a ver si es que no hay expresión antigénica del injerto, pues sí que lo había. Pues entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no reacciona? Pues al parecer hay muchas teorías al respecto, sobre todo se está estudiando en senotrasplante. Básicamente lo que hay es un daño endotelial no letal. Entonces los fenómenos de regeneración tisular del órgano, del injerto, generan un equilibrio con los anticuerpos circulantes y no interactúan. Es como si no se reconocieran. Básicamente es eso. De ahí hay teorías basadas en expresión de millones de moléculas de fórmulas que ni conocía. Pero básicamente creo que quedé con la idea de la acomodación. Como decíamos, la acomodación y la desensibilización, que no es lo mismo, la desensibilización como una acomodación previa al trasplante, pues es igual al número de centros que hacen trasplante incompatible. Estamos hablando de riñón. Entonces, las herramientas que tenemos, plasmaféresis, rituximab, la inmunoglobulina, el eculizumab, que disminuye la activación del complemento, y sobre todo lo que tenemos que intentar es que no se produzcan más anticuerpos. Pues entonces, una adecuada inmunosupresión basada en tacro, en micofenonato y en esteroides. La Sociedad Británica de Trasplante incluso llega a determinar grupos de riesgo, ¿no? Entonces, una titulación de hemaglutinación de uno de 256 es de alto riesgo. El grupo A1, por lo que hemos dicho, pues tiene más carga antigénica. Cuando el donante es un donante de un cadáver, o además va acompañado de HLA. Entonces, esos no son buenos casos para intentar una incompatibilidad. Esto vamos a pasar porque eso es muy complicado. Entonces,
Ahora hemos hablado de incompatibilidad mayor. Insisto, en pulmón la experiencia es escasa. Hay artículos que incluso llegan a tener 5 o 6 casos, pero con esquemas muy variopintos. No es que sean malos ni que sean buenos. No tengo categoría ahora mismo científica para evaluar esos protocolos, pero sí que son de una heterogeneidad brutal. Entonces no puedes sentar nada en claro. Entonces, la incompatibilidad menor, ¿cuándo se da? Sobre todo cuando ponemos un 0 en un A o un 0 en un B, que es lo más habitual. Entonces, lo que ocurre aquí es que se produce la enfermedad injerto contra huésped. Es decir, lo que ocurre es que el donante es que está intentando luchar contra el receptor. Y se produce el síndrome del linfocito pasajero. ¿Cuánto dura? Un mes. En verdad dura menos. Lo que es la afectación clínica en sí dura menos. Y lo que produce son anemias. Pero dice, muy bien, vale, pues, ¿pero eso tiene alguna relevancia? Pues en principio no. En principio decían, bueno, pues esto no... Pues vale, pues si lo tiene bien y si no, pues ya está. Pues bueno, pues resulta que ha salido un reciente artículo, entre ellos está José Necker, que lo dice, miren ustedes, nosotros hemos hecho 2 ramas. Hemos analizado retrospectivamente un número de pacientes y vamos a analizarlo prospectivamente. Entonces hemos hecho compatibles, lo llamamos nosotros compatibles, donante 0 a receptor A el 30%, al B 5%, y al B 20% de nuestros pacientes. Y resulta que lo que veis en la gráfica es en rojo lo que es compatible y el otro es el azul el control. Y es las necesidades hemáticas que tienen los pacientes según sean compatibles o isogrupos, básicamente. Y entonces os dais cuenta, y los intervalos van por semana. Entonces, en las 3 primeras semanas hay una diferencia significativa y necesitan más transfusión de concentrado de hematilla. Con lo cual, pues, es cierto, porque en nuestras estadísticas a nivel nacional salía que la compatibilidad de los isogrupos no tenía alteración en los rechazos agudos ni crónicos, ni siquiera en la supervivencia, pero también es cierto que cuando tienes más necesidades hemáticas en el postoperatorio inmediato, el riesgo de disfunción primaria es mayor. Y luego, como última idea, voy muy bien de tiempo, ¿no? Voy fenomenal. Creo que esto ya se ha comentado, pues básicamente es una herramienta que yo veo interesante, ya veréis por qué nos afecta a nosotros, porque creo que ya se ha comentado aquí que lo que hacemos es que, bueno, lo que hacemos, ojalá, lo que hacen es que convierten grupo A en grupo 0, ¿vale? Entonces, con el lavado enzimático en el sistema ex vivo, pues van a convertir el grupo A, incluso podrían convertir el grupo B, abajo a la derecha, en un grupo 0. Estas son una estadística que es un poco errática, porque ya lo he revisado 1000 veces y en España en algunos lados dice que es el 0 más frecuente y en otros lados que dice que es el A, pero bueno, que lo sepáis que hay una distribución heterogénea de grupos. Entonces, ¿por qué pongo esto? Porque en verdad, decir, ¿y esto nos sirve a nosotros? ¿De verdad nos sirve convertir grupos A en grupo 0? Porque esa herramienta está ahí y luego va a existir. Podemos ir preparándonos. ¿De verdad eso nos hace falta a nosotros? Pues bueno, estos son los trasplantes del 2023. De 0 a hay 15, de 0 a B5, pero básicamente lo que quiero que os quedéis es que se hicieron 200 trasplantes isogrupo grupo 0 y 214 grupo A. Pero los tiempos de espera, esto sale equivocado, perdón, es justo el renglón de arriba, ¿vale? De los dos. La mediana para un grupo 0 para trasplantarse es de 117 días y el A de 53. En verdad es casi el doble. Entonces, pues a lo mejor en algún caso deberíamos poder tener esta herramienta para poder convertir un A en un 0 y aumentar el pool de ceros. Como os dije, es una charla que os deja con muchos interrogantes, con pocas certezas, pero por lo menos con bastantes pinceladas de lo que pasa con las incompatibilidades. En conclusión, pues bueno, pues hazte tu propio trasplante con el esquema que tú quieras, como es lo que hacen los de riñón. Ojo, que los de riñón no están locos, los de riñón saben muchísimo, pero como saben tanto y no hay nada muy cierto, totalmente cierto, con estudios que se contradicen los unos con los otros, pues entonces cada uno hace su esquema. Necesitamos protocolos, porque ¿y si en cualquier grupo surge el paciente que necesitamos hacer la incompatibilidad para aumentar el pool a tope, de lo que sea? Pues a lo mejor tenían que reunirse los que más saben de esto y hacer un protocolo nacional para decir, oye, cuando pase esto, hemos decidido que se haga todas estas cosas. Y sobre todo,
lo que tenemos que aprender si se hacen los protocolos, seguro que los nefrólogos han cometido errores, igual que cometemos nosotros, pero han desarrollado cantidad de terapias y son los reyes del trasplante. Así que muchas gracias por vuestra atención. Gracias por ajustaros al tiempo y vamos a ver si tenéis alguna pregunta para cortar todo este tiempo y no distraernos. Vamos. Hola, buenas tardes. Enhorabuena a todos los ponentes por las charlas, que han sido espectaculares de verdad. Y mi pregunta va para el doctor Martínez. Es decir, en la mayoría de guías o de artículos, incluso de experiencias de los grupos, cuando vas a estudiar cómo manejar la hipertensión pulmonar, te recomiendan el ECMO preventivo de salida en el postoperatorio inmediato. Me ha llamado mucho la atención que solo tenéis un 10% de ECMO postoperatorio en la hipertensión pulmonar primaria. Entonces la pregunta es ¿cómo decidís sacar a los pacientes de CEC? ¿Cuál es vuestro protocolo del destete de la CEC? Porque imagino que lo hacéis con CEC. Para la hipertensión, ¿no os planteáis el ECMO postoperatorio preventivo? ¿Y qué opinión tenéis al respecto de esas recomendaciones que se hacen? Sí. Gracias por la pregunta. En principio, no consideramos el ECMO preventivo de rutina. O sea, si el paciente puede salir de bomba con parámetros hemodinámicos y respiratorios estables, intentamos salir de bomba y la reanimación. El ECMO solo se considera en caso en que tengamos PAFIs veros de 100 o problemas hemodinámicos, pero no de rutina, ¿no? ¿Alguna pregunta más? La verdad es que la organización nos ha metido un poco de prisa, no tenemos mucho tiempo, se va a quedar un poquito todo en el tintero, pero es que la siguiente mesa algunos tienen que coger un avión y entonces vamos a parar el turno de preguntas aquí, ¿vale? ¿De acuerdo? Y así vamos a tiempo.